Bueno, es un gusto estar en contacto, aunque siempre digo mejor cafecito de por medio y no pantalla de por medio. ¿Qué tal, Roberto? Muy Eh, bien, un gusto Doctor verte. Roberto, un gusto la verdad verte al menos así. Doctor Roberto Spiegelman, neurocirujano uruguayo-israelí, especializado en cirugía del Parkinson y radiocirugía en el Centro Médico Shiva Tel HaShomer, aunque esto es un resumen de cómo debería presentarte. Y la versión ampliada de tu especialidad, ¿cómo sería? Bueno, yo soy primordialmente neurocirujano, pero realmente me he especializado en lo que se llama, en forma general, la neurocirugía funcional, que es un nombre para denominar neurocirugía que pretende tratar trastornos de la función. Puede ser dolor, puede ser trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Hay otros trastornos del movimiento que son incluso más frecuentes que la enfermedad de Parkinson, como el temblor esencial. Un porcentaje relativamente importante de la población sufre de eso también. O El sea, todo temblor tipo de esencial, temblores que no son por Parkinson, decís. que no tienen nada que ver con la enfermedad de Claro. Parkinson, pero que son trastornos que pueden llegar a impedir a la persona manejarse normalmente y ser independiente para las cosas más sencillas como afeitarse, tomar un vaso de agua, tomar sopa, ese tipo de cosas que a todos nos parecen sencillas, pero el temblor puede ser tan intenso que puede impedir que el paciente lo hace. Y también la cirugía del dolor. Hay pacientes que sufren de dolores crónicos, que deterioran la calidad de vida, y en algunos cuantos casos de dolores crónicos la neurocirugía puede ser un agente de mejoría, de salvación, de volver al paciente a las actividades normales. El otro área relativamente muy importante de mi actividad es la radiocirugía, que es una invención de hace unos 40, 50 años, más o menos, un poquito más ya, que es una técnica para tratar tumores en principio dentro de la cabeza, utilizando finos haces de radiación muy precisamente dirigidos, y que pueden determinar que en una sola sesión elimines un tumor que de otra manera tendrías que operarlo a cielo abierto, con anestesia, con internación. Y acá se trata de una técnica que ni siquiera tenés que internar al paciente y podés tratar tumores muy complicados sin que el paciente se dé cuenta de cuál es la complicación grande que podría haber tenido. Pero esto Eh, suena casi a mágico, Roberto. ¿Cómo es algo así? Bueno, sí, la radiocirugía es mágica incluso para mí después de 30 años que me ocupo de eso. Seguí Eh, sorprendiéndote. sí, porque es algo que relativamente sencillo para el paciente. Los pacientes no tienen idea de lo que han pasado. O sea, transformarse algo dramático en una actividad banal. El paciente puede ir ese mismo día y seguir, encontrarse con sus amigos y tomar un vaso de vino y, y está curado, en Pero potencia, cualquier, digamos. pero cualquier tipo de trastorno en ese en esa área es apto para en radiocirugía, porque si no, uno podría preguntarse por qué no se hace siempre, si es como lo describí, Claro. ¿verdad? Bueno, no, tiene sus limitaciones, aun cuando las limitaciones van derribándose de a poco, pero hay tumores que no sirven para ser tratados por radiocirugía. La radiocirugía es como un escalpelo. Podés tratar tumores que los podés definir muy bien, precisamente, con las imágenes que haces, con la resonancia magnética, con la tomografía computada. Tumores que tienen principio y fin, que tienen límites, bordes muy precisos. Esos son los tumores que son buenas blancos para la radiocirugía. Hay tumores infiltrativos ¿Qué quiere que se decir? meten entre la sustancia normal. Esos tumores no son un buen blanco para la radiocirugía y son relativamente frecuentes también. Y estamos hablando en este
la última parte esta de toda tu especialidad, y realmente cada uno para hacer un Zoom de eso que hay que alquilar por 3 horas, ¿no? Cada uno de estas partecitas. Por supuesto. Ahora, de esta No nos última va a alcanzar el parte, café. sí, ahí está, la última parte, estamos hablando de tumores cerebrales, Sí. todos, Sí. ¿verdad? ¿Se puede decir qué porcentaje de los tumores cerebrales en general que existen son operables por radiocirugía? Se puede decir que un 30-40%. Bueno, no es poco. ¿Ya? Digo, es un porcentaje relativo, bueno, no sé si se puede decir alto, pero pensé que me ibas a decir una pequeña parte nomás. No, es un porcentaje grande. Cuando yo empecé a hacer radiocirugía, un poco de rebote, hace 30 años, prácticamente no había muchas indicaciones, pero con el tiempo hay tumores que son relativamente frecuentes que hoy en día se tratan primordialmente por radiocirugía. No solamente en Israel, por supuesto, sino en el mundo. Israel, yo tuve la suerte de poder empezar a hacer radiocirugía y convertir en Israel uno de los focos digamos, pioneros en radiocirugía a principios de los años 90, como te dije antes, de rebote, porque ¿Qué quiere decir? Contarle las anécdotas quiere de decir fondo. que no era lo que estaba programado para mí. Yo fui a hacer una fellowship, o sea, terminé mi residencia como neurocirujano y me fui a un lugar en Estados Unidos con la intención primaria de aprender a hacer cirugía de los trastornos del movimiento. Y me tocó llegar a un lugar que eran uno de los 2 o 3 lugares pioneros en Estados Unidos en radiocirugía. Entonces, caí ahí y empecé a hacer radiocirugía ahí, y tuve la buena suerte de que la gente con la que yo trabajé me ayudó mucho después para crear mi unidad en Israel. Como muchas cosas en la vida profesional y personal, siempre salen un poco por circunstancias que se dan, ¿no? Claro. Una pregunta más sobre esto de las 100 que tendría, pero no quiero dejar de atender los otros temas. Y te presenté como experto en neurocirugía de Parkinson y estamos hablando por ahora solo de radiocirugía. ¿De qué depende que ese 30-40% se amplíe y en algún momento llegue a ser un porcentaje mucho mayor de tumores operables por radiocirugía? Es cuestión de la tecnología que se usa, porque los tumores en sí, cabe suponer, no cambiarán, ¿verdad? Es cierto lo que decís. Hay 2 polos como respuesta. Por un lado, la tecnología de la radiocirugía en estos 30 años ha tenido un desarrollo explosivo, y cosas que en un tiempo pensábamos que no íbamos a poder hacer, hoy en día son rutina en el campo de la radiocirugía. Y la otra es el reconocimiento por la comunidad de neurocirugía, los neurocirujanos que no se ocupan de radiocirugía, de que esta técnica no representa un elefante que se mete en una tienda de porcelanas y que viene a romper la tienda, sino que es una tecnología que está acá para quedarse, que la neurocirugía convencional va a seguir existiendo de todas maneras. Hay tumores que de todas maneras nosotros tenemos que resecar, pero es cierto de que los porcentajes van en aumento. Cada vez podemos hacer más cosas con la radiocirugía. Y muchas veces hacemos cosas combinadas, neurocirugía convencional y radiocirugía. El asunto siempre, en definitiva, es buscar de qué manera se puede tratar mejor lo que tiene un paciente. O sea, más que cuidarse de que tu instrumento siga siendo importante, sino que cómo aplicar tus instrumentos para la mejoría de los pacientes. Y ese reconocimiento va en aumento. Dije última pregunta y mentí, no a sabiendas, pero ahora sí, una última pregunta sobre el tema de la radiocirugía. Digo, no intencionalmente mentí. ¿Cuál es la tecnología? O sea, si yo digo, a ver, mostrame cómo se hace eso, sin estar en la sala de operaciones, ¿no?
qué tipo de aparato se usa, o sea, ¿cuál es el secreto tecnológico en la radiocirugía? En líneas generales hay muchas tecnologías para hacer radiocirugía. El nombre radiocirugía Confunde es quizás, un ¿no? nombre, no es un nombre adecuado, Claro. porque en realidad vos no cortás nada cuando haces radiocirugía. Utilizás haces de radiación y la radiación nos penetra a nosotros como si nos tuviéramos prácticamente. La tecnología de la radiocirugía supone concentrar los haces de radiación en un punto en el espacio que es donde está el tumor y hacerlo de tal manera que el tumor reciba toda la radiación que vos querés y que por encima de los límites del tumor la radiación baje en forma geométrica, o sea, en forma muy empinada. Entonces, el tejido nervioso que nosotros queremos proteger no va a recibir una alta dosis de radiación. Hay diferentes técnicas para hacer eso, pero en definitiva es eso. No tenés que abrir la cabeza, no tenés que preparar al paciente, Eso es un comentario, una pero aclaración importante, sí. y utilizás mucha imagen. Mm. Todo se basa en las imágenes del cerebro que vos podés obtener hoy en día. Y programas de computación y sistemas de irradiación modernos que existen prácticamente en cualquier lugar donde se hace irradiación para tratar tumores en general. Ahora, una pregunta o comentario que sobre esto, pero también sobre todo lo demás que vamos a hablar. Eh, Mencionaste vos y yo pregunté ya ahora sobre la tecnología, pero la base aquí, o al menos un elemento clave, sigue siendo las manos del neurocirujano, ¿verdad? Bueno, en la radiocirugía las manos importan menos, Mm. porque lo que importa es tu capacidad de entender la patología del paciente, lo que ves en la imagen, y de diseñar un programa de irradiación que sea adecuado para tratar ese tumor. No tardás con las manos. Claro. Las Sí, manos, en radiocirugía es otra cosa. lo que necesitas en radiocirugía es tu cabeza. Uh-huh. En la neurocirugía convencional necesitas las dos cosas, la cabeza y las manos. Uh-huh. Y bueno, como todo neurocirujano, viste, cuando los que vienen a esta especialidad vienen porque les gusta trabajar con las manos. Y por eso siempre yo seguí haciendo neurocirugía convencional también. Pero la radiocirugía es algo especial. No, las manos son menos importantes. Ahora, Roberto, yo comencé, como decía antes, presentándote como experto en cirugía del Parkinson. Siento que es importante aclarar, que es interesante recordar, porque quizás mucha gente tiene, y yo hasta hace unos años me incluyo en ese mucha gente, esa noción de que el Parkinson, alguien tiene Parkinson si notas que tiene esos temblores, ¿verdad? Pero el Parkinson también hay ese Parkinson de que te quedas trancado, ¿verdad? Que no llega a la orden del cerebro. No sé cómo es los nombres de los distintos tipos, que no te, querés levantarte pero no podés. ¿Cómo son los diferentes tipos? ¿Cómo presentar el cuadro de la enfermedad general? La enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad que más conocemos y relacionamos con trastorno del movimiento, tiene tres elementos básicos y que se presentan con gran frecuencia en todos los pacientes. Es el temblor en las manos, es la dificultad en iniciar y continuar el movimiento, pararse, andar, trabajar con las manos, por dos motivos. Por un lado, porque hay una lentitud en el desarrollo del movimiento, y la otra es porque existe una rigidez de los músculos. Los músculos están en constante contracción en los pacientes con enfermedad de Parkinson, y eso también dificulta la velocidad del movimiento. Y en muchos pacientes con enfermedad de Parkinson también puede llegar a un tipo de problema de movimiento, que es la dificultad en iniciar o el movimiento, o que el movimiento se para repentinamente y al paciente le cuesta seguir andando. Mucha gente, es fácil entender las circunstancias de un paciente con Parkinson como, es como
manejar un coche cuando tenés el handbrake puesto. O sea, vos apretás el acelerador, pero tenés que liberar algo y eso no se libera. No se perdió nada en un paciente en Parkinson. No es que tiene una parálisis, no es que tiene una debilidad muscular, simplemente tiene la rigidez y la dificultad en progresar en el movimiento con todos sus elementos que son una tremenda cantidad de elementos distintos que nos permiten a nosotros ejecutar un movimiento como nosotros lo conocemos, con la gracilidad con que nosotros estamos acostumbrados a verlo. Yo antes hablé, y por favor decime si yo me equivoco en la presentación, te decía antes de empezar a grabar, ¿verdad? Roberto, hablale a los comunes mortales que no son ni médicos ni científicos, y lo estás explicando todo fabuloso, pero quizás yo me equivoco en alguna presentación. Yo dije algo así como dos tipos de Parkinson, el de los temblores, fui muy simplista, ¿no? Y el de esa trancadera que se da. Pero en realidad, por lo que dijiste tú después, entiendo, o sea, es un Parkinson que a veces se manifiesta de una forma, a veces de otra. O sea, ¿puede uno no tener todos los elementos? Es cierto, un mismo paciente no tiene por qué tener todos los elementos, pero en general tiene por lo menos 2 de los 3 básicos. Y con el avance de la enfermedad, después de muchos años, también se pierden los reflejos del equilibrio. Y los pacientes tienden a caerse cuando cambian de dirección de movimiento. Pero hoy sabemos, o por lo menos entendemos, que en el Parkinson, como en otras enfermedades, no existe un Parkinson. No todos los pacientes responden de la misma forma a los mismos instrumentos de tratamiento. Y eso es porque probablemente lo que nosotros llamamos enfermedad de Parkinson es un complejo de varias enfermedades que tienen quizás un mismo elemento detonador, pero que tienen distintas formas de progresar. De todas maneras, la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a progresar en su enfermedad y en algún momento van a llegar a la necesidad de tomar medicación y después de unos cuantos años de tomar medicación a ese estadio en donde la medicación empieza a fallar. No da los mismos resultados que daba al principio. Porque el cuerpo ya se acostumbró. Porque el cuerpo... De alguna manera el sistema nervioso se acostumbró o que se perdió más de los fármacos, de las sustancias que ejecutan la transmisión neuronal. De a poco se va perdiendo más y más, y entonces el medicamento que en un momento tenía una excelente acción, la va perdiendo, y al mismo tiempo se desarrollan efectos colaterales de los medicamentos, y ese es el momento en que la cirugía tiene su buena acción en pacientes que ya están empezando a avanzarse, que ya no están disfrutando del tratamiento medicamentoso como al principio, pero que todavía tienen reservas como para poder volver a tener una vida más activa. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento entra en juego la cirugía? No pasa nunca, entiendo, quizás estoy suponiendo mal, que cuando a alguien se le detecta el Parkinson, se dice, si te operás ahora puede ayudar, o sea, ¿siempre va primero la medicación? ¿Cómo es eso? Siempre va primero la medicación. Lo único que ha cambiado con los años es cuándo es el buen momento para tomar la decisión de progresar con cirugía. Hay ya muchas cosas publicadas y muchos datos que apoyan la noción de que el paciente con enfermedad de Parkinson, cuando ya no empieza a tener algunos trastornos con la medicación, esa es una buena época para operar, porque si tomás 2 pacientes, uno que sigue con medicación solamente y otro que tiene la operación, esos que pasan la operación tienen mejor pasar. Es una enfermedad, entiendo, que se puede, digamos, se la puede manejar para tratar de moderar sus manifestaciones físicas, pero no se la puede curar, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Todavía no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Es una de las tantas enfermedades degenerativas del sistema nervioso y todavía no se ha encontrado una forma de
parar ese proceso degenerativo, porque todavía no sabemos realmente cuál es el origen de ese proceso degenerativo. Te Eso te podrás imaginar... Eso te iba a ¿Ah? preguntar, si no justamente te iba a preguntar a qué se debe. ¿No está claro cuál es el detonante? Está claro de que es una pérdida de neuronas en un lugar determinado del cerebro, que son neuronas que secretan una sustancia, que es la sustancia que está envuelta en que el movimiento nuestro sea normal. Y cuando se pierde esa sustancia, aparecen todos esos síntomas que te relaté antes. Pero ¿por qué esas neuronas empiezan a morir y lo hacen en forma progresiva? Eso no se sabe. No se sabe. ¿Y No se hay sabe. algo que la persona pueda hacer en cuanto a su forma de vivir, a su forma de andar por la vida, de actuar, de comportarse, en cuanto a actividad física, alimentación, que pueda incidir en reducir el riesgo de que tenga Parkinson? Bueno, no creo. O sea, por supuesto que la actividad física siempre es buena para Eso conservar es lo que aparte, tenemos, claro. pero no para impedir el desarrollo de esta enfermedad en particular. Eh, no se ha encontrado nada que pueda prevenir el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. ¿En qué Todavía dirías, estamos a oscuras. Roberto, en qué dirías que se avanzó en Israel en los últimos pocos años, en los últimos 10, 20 años? Y la segunda parte, en realidad, la misma pregunta, es ¿dónde está Israel en la escala, digamos, científica en cuanto a investigación? Más que nada avance, ¿verdad? En la investigación del Parkinson en comparación con otros países que están muy bien considerados científicamente. Israel en general es un país que tiene un excelente nivel de medicina, un excelente nivel de investigación, o sea, al mismo tiempo que es el Startup Nation, es también una nación con un número muy grande en relación con la población de investigadores, con institutos de renombre y bien establecidos. Y en lo que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, por supuesto que la mayor parte de la investigación la hacen los médicos y los científicos que no se ocupan de cirugía. Nosotros los cirujanos somos bastante primitivos, o sea, nosotros podemos desarrollar mejores sistemas para operar, pero no nos encargamos de la investigación básica de los motivos últimos por los cuales una enfermedad se desarrolla. Pero hay en Israel, en el Instituto Weizmann, se han desarrollado fármacos que hoy están en uso en la mayor parte del mundo, que ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿También en la cirugía de Parkinson ha habido avances? La cirugía de Parkinson avanza todo el tiempo, como que la neurocirugía va avanzando todo el tiempo, y la mayor parte de los avances es en descubrir nuevos lugares donde nosotros podemos influir dentro del cerebro para mejorar las distintas sintomatologías de la enfermedad de Parkinson. Los avances esos son necesariamente lentos, porque no podemos empezar a investigar el cerebro humano, qué podemos hacer aquí o allá, en distintos lugares. Empezar a tocar, no podés. A propósito, en los años 40, 50 del siglo pasado sí se hacían esas cosas, pero hoy en día es impensable que ese tipo de experimentación se lleve a cabo. Pero hay técnicas nuevas. Nosotros en Israel, una de las técnicas que es israelí es el Focus Ultrasound, el High Intensity Focus Ultrasound, que es una tecnología se parece a la radiocirugía en el concepto, pero en lugar de utilizar rayos de radiación, se utilizan ondas de ultrasonido que se concentran en un lugar en el cerebro para tratar, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o el temblor esencial sin abrir la cabeza. El paciente ni siquiera se le tiene que hacer un pequeño agujerito para poder llegar a la profundidad del cerebro
y hacer una lesión en un lugar que está funcionando mal. Esa tecnología se fue desarrollada por una compañía israelí y hoy en día ya hay 40 o 50 lugares en el mundo, incluyendo el Tel Ashomer, donde ese equipo existe y donde ese tipo de cirugía se hace. Y ese es un desarrollo muy importante, tanto por la posibilidad de operar sin que no sea cielo abierto, y el segundo porque nos permite, sí, por varias características de esa tecnología, investigar la función de distintas zonas del cerebro en el cerebro funcionante y sin que haya peligro. Eso de que no haya que abrir la cabeza, por supuesto, es una gran diferencia, ¿verdad? Pero cuando sí se hace la cirugía convencional, ¿en qué consiste la cirugía de Parkinson? ¿Qué quiere decir llegar a un lugar en que... La mayor parte de la cirugía que hacemos hoy en día es introducir electrodos, que son un cable muy finito, en un lugar en el cerebro donde se pueda pasar estímulos eléctricos a la punta de ese cable para producir un cambio en la función de ese lugar donde pusimos los electrodos. La gran revolución de lo que se llama hoy la estimulación crónica profunda del cerebro es que permite influir en centros motores o de otro tipo sin que haya necesidad de hacer una lesión. Nosotros ponemos ese cable, ese electrodo, pasamos estímulos eléctricos a través de un marcapaso que está implantado también. Eso te iba a preguntar, con marcapasos entiendo que hay cirugía de Parkinson. Sí, y bueno, mientras el marcapaso funcione, el cambio en la función se ve, pero si se apaga el marcapaso, todo vuelve a la situación inicial y el cerebro no ha cambiado, no se ha hecho una lesión en el cerebro. Pero el marcapaso, ¿dónde se lo ubica? En general, el marcapaso es un tejido subcutáneo, o sea, por debajo de la piel. Ah, ok. En general se pone por debajo de la clavícula, porque está cerca de la cabeza simplemente. ¿Es el mismo tipo de marcapaso que se usa para el corazón o solamente la palabra es la misma? Lo desarrolló en principio, el original, la misma compañía que desarrolló los marcapasos para el corazón. Y en definitiva es más o menos el mismo concepto, llevar una corriente eléctrica a un punto determinado para producir un cambio de la función, llevarlo al cerebro. Roberto, pasamos a otra forma de filmar por un problema técnico que me apareció aquí en el Zoom. Te quería preguntar, ¿qué podés decir sobre el tema de la edad de los pacientes? ¿Hay muchos jóvenes que que se enferman de Parkinson? ¿O si ha habido un cambio en los últimos años? No, yo no creo que haya habido un cambio, pero hay una forma juvenil de la enfermedad de Parkinson, y el Parkinson familiar también es un Parkinson que empieza a una edad relativamente temprana, puede empezar en los años 20, incluso en los años 30. Simplemente con la estimulación cerebral profunda tenemos más posibilidades de tratar a pacientes que antes de este procedimiento estaban condenados a perder la posibilidad de interactuar cuando todavía eran muy jóvenes. La estimulación cerebral profunda es un desarrollo de los años 90 del siglo pasado y tomó grandes proporciones en estos últimos 20 años. O sea que es algo que es relativamente nuevo en el panorama de la neurocirugía de los trastornos del movimiento, y por supuesto por varias ventajas que tiene, conquistó al mundo, porque por primera vez nosotros podemos interactuar con los dos lados del cerebro al mismo tiempo. Era algo que cuando lo único que podíamos hacer era cirugía lesional, o sea, de eliminar un grupo celular calentándolo con radiofrecuencia o digamos, destruyéndolo. Hoy en día no destruimos nada, podemos simplemente estimular, y cuando estimulás, podés estimular bilateralmente sin tener miedo. Por problemas que no te voy a, causas que no te voy a aburrir definiendo, hacer lesiones bilaterales en el cerebro no es una buena idea. Y eso lo sabemos desde hace 80 años más o menos.
Roberto, seguramente hay muchísimo más para preguntar, por supuesto, de la parte médica y científica, pero me gustaría pasar un poco al doctor Roberto Spiegelman, el uruguayo, israelí, la persona que en un momento decide ser médico. ¿Por qué? Porque de chico uno sueña con ser bombero o policía, ¿no? ¿O cómo fue tu Sí, caso? es cierto, pero yo pertenezco a una generación de los que tenía que decidir qué iba a hacer en su vida en los años 60 del siglo pasado. Y vos creciste en Montevideo también. Claro. En los años 60 del siglo pasado, cuando vos tenías que decidir qué ibas a hacer con tu vida, a eso de los 14 años, había preparatorias, vos tenías que decir, bueno, agarrabas un libro de la facultad de la Universidad de la República, ahí te detallaban todas las profesiones que vos podías estudiar. Y te voy a decir de que hasta el día de hoy yo pienso de que darle a un niño de 13, 14 años la decisión de qué va a hacer con su vida en los próximos 40, 50 años no es una decisión muy inteligente. Hoy en día no existe eso. Hoy los chicos no deciden a los 14, a los 15, ni siquiera a los 20 años qué es lo que quieren hacer en su vida. Pero así era en ese momento. Y yo decidí medicina porque me pareció que podía llegar a hacerlo. Y así seguí. O sea, Pero hubo algo, digo, no me arruines el romanticismo de que quería salvar vida, no, digo un claro, poco yo sé que exagerado. te lo estoy arruinando. En general se lo arruino a todo el mundo cuando me preguntan. Bueno, ¿por qué? Porque tuviste algún episodio traumático en tu adolescencia que decidió que fueras a ese tipo de especialidad. No hubo nada. Simplemente me pareció que era interesante, que yo podía llegar a abarcarlo y que tenía suficientes elementos de, de, de cosas no sabidas que podía despertar mi curiosidad. Nada que tenga que ver con lo que vas a hacer en tu vida real después. Ahora, eso, pero en algún momento, aunque la motivación inicial haya sido esta tan poco romántica que me contaste, ¿tiene que llegar un momento en el que te enamorás de lo que haces para poder seguir muchos años? Por supuesto que yo tengo el privilegio de haber estado en una profesión que el mayor porcentaje de las cosas que yo hago son cosas que yo disfruto haciendo, que me resultan interesantes, que me resultan estimulantes y y que me dan la satisfacción de que al mismo tiempo de que yo disfruto también estoy ayudando al prójimo. Pero eh, yo pienso, estoy convencido de que si vos te metes en una profesión y tenés realmente deseos de dominar el campo en donde vos estás, eh, de tratar de innovar en el campo donde vos estás, siempre vas a disfrutar de lo que elijas al final y al cabo. Mm. O sea, yo soy neurocirujano también por una concatenación de, 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 de cosas que no siempre fueron volicionales, pero estoy seguro que si hubiese sido pediatra también hubiese disfrutado mucho. Qué bueno, me hace acordar, hace unos años entrevisté a Itzhak Perlman, justo antes de llegar él a un concierto en Uruguay, y amigos de la Bnei Brit, me acuerdo, me hicieron el contacto porque él había sido invitado por Bnei Brit, si mal no recuerdo, y le pregunté si sigue emocionándose cuando sube al escenario, me dice si no, tendría que dejar de tocar, ¿verdad? Y hay algo Exacto, de eso, sí. exacto. Cada vez que yo me lavo las manos para hacer una operación, yo estoy con anticipación, con tensión y dando vueltas en la cabeza si he pensado en todo lo que tengo lo que pensar, todo lo que tendría que pensar para llevar ese navío que es la operación a un buen puerto. Qué bueno. Eso es indispensable. ¿Sí? Roberto, para terminar, yo dije médico neurocirujano uruguayo israelí.
Contame un poquito de tu historia, de tu vida en Uruguay y cómo fue tu decisión de llegar a Israel y cuándo. Eh, bueno, yo crecí en una familia secular, completamente secular. Mi padre emigró de Berlín a los 21 años por el nazismo. Mi madre nació en Rumania y a los 2 años ya estaba en Uruguay porque sus padres tuvieron que abandonar Europa, que estaba convulsionada. Pero crecí en una familia que no tenía nada de la tradición judía clásica. Y, pero crecí en los años 60 y en los años 70 del siglo pasado, y las convulsiones políticas en América Latina y en el mundo en general me llevaron a entender de que yo no podía escapar de mi identidad judía. Aún si quisiera, aún si no entendía muy bien qué era mi identidad judía, era una identidad comunitaria. Y la dicotomía de vivir en Uruguay, que es un país muy, como vos sabés, muy democrático, donde la sombra del antisemitismo estaba muy baja, no era algo que uno se podía encontrar a la vuelta de cada esquina. Pero de todas maneras, esa dicotomía de ser uruguayo, que debe estar inmerso en la sociedad y al mismo tiempo tener una identidad comunitaria judía, me resultaba difícil de combinar. Yo pensé que la única forma de terminar con esa dicotomía era eliminarla. Y eliminarla era o negar mi identidad judía o emigrar a Israel. Radicarte en Israel. Pero eso no significó eliminar tu identidad uruguaya, ¿verdad? Aunque no vivís en No, por Uruguay. supuesto, no. Yo me paso escuchando tango, folclore, rock uruguayo, conozco todas las bandas y por supuesto visito, tengo familia en Uruguay todavía y Uruguay está muy cerca mío. O sea, ¿no? La literatura uruguaya, la música uruguaya, las tradiciones alimentarias uruguayas existen en mí hasta el día de hoy. Yo, si mal no recuerdo, la última vez que te vi personalmente, Roberto, hace ya muchos años, fue en la Embajada de Uruguay, cuando vino la entonces ministra de Salud Pública, la doctora María Julia Muñoz, con el entonces director general del ministerio, el economista Daniel Olesker, Olesker. ¿verdad? Porque se había firmado un convenio, ¿no? Y esto me lleva, porque me acuerdo que ahí nos encontramos, me lleva a preguntarte si hay algún vínculo a nivel médico, científico, si tenés con Uruguay, si te ha dado, quizás has tenido la oportunidad de algún asesoramiento, algún, en fin, algún contacto en tu disciplina. Bueno, a lo largo de los años siempre estuve en contacto con la gente que ejerce la neurología, la neurocirugía en Uruguay. Yo trato cada vez que visito Uruguay de ponerme en contacto con los muchachos que siguen ejerciendo la profesión allá. Nunca tuve la suerte de poder traer a alguien de Uruguay a formarse en Israel en neurocirugía, a pesar de que siempre quise hacerlo. Hoy en día tengo un colombiano que se está formando conmigo, pero de Uruguay no tuve la oportunidad de poder hacer eso. Bueno, acá quizás estás lanzando un guante, quizás estás tirando el guante, Ah, quizás estás tirando el guante ahora. bueno, siempre esa posibilidad existe, o sea, hay multiplicidad de problemas para hacerlo, ¿no? Por supuesto, el idioma, eh, la suspensión económica, la distancia, son todos problemas reales, pero se puede superar. Yo tengo un fellow de Colombia y tengo también hoy en día una residente de la República Dominicana, eh, así que es posible. Muy bien, Roberto, para resumir, para terminar esta entrevista, sos una persona feliz con lo que hace. Si alguien se te acerca, un joven que quiere empezar a estudiar medicina, le dirías si neurocirugía es un buen camino. Pienso que sí, yo todavía creo que neurocirugía es una especialidad apasionante. Como toda la medicina está cambiando intensamente, yo no sé cómo va a ser la neurocirugía dentro de 10 años, seguramente muy distinta de lo que yo hago hoy o aprendí, pero es un área de la profesión médica
que están en explosivo desarrollo, que siempre resulta estimulante porque es más lo que no sabemos de lo que hemos aprendido. Qué bueno ese resumen. Roberto, te agradezco muchísimo. Doctor Roberto Spiegelman, neurocirujano, especializado en cirugía del Parkinson, de trastorno del movimiento y de radiocirugía en el Centro Médico Shiva Tel Ashomer. Muchas gracias por tu tiempo, realmente ha sido un privilegio y he aprendido mucho. Gracias, Ana. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo Chao, chao. grande.